Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Aldán Yagur. Soy estudiante de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En este momento nos encontramos en el escenario 5 de la materia Pensamiento y Modelos Alternativos de Desarrollo en Latinoamérica, donde se discutió sobre la socialización de las alternativas al desarrollo. Y para poder acercarnos más a esto, me gustaría plantear una pregunta que considero central para el desarrollo desde nuestro propio territorio, que en mi caso es Cartagena de Indias. La pregunta es la siguiente. ¿Puede considerarse desarrollo un modelo que posiciona, en este caso a Cartagena, entre los destinos turísticos más exitosos del país, mientras una parte significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas? Mi tesis es simple, y esta es que la autodependencia y no la inserción en los mercados globales constituye la verdadera base de un desarrollo que genuinamente responde a las necesidades humanas concretas. ¿A qué me refiero con esto? A que el modelo de desarrollo verdadero, un modelo de desarrollo verdadero, no se mide por su capacidad de atraer inversión o turismo extranjero, sino por su capacidad de generar desde adentro lo que su propia gente necesita, en este caso, la gente que habita Cartagena. Para poder explicar esto, la resolución de este problema de una manera un poco más ávida, me voy a basar en tres argumentos. Para nuestro primer argumento, partimos del planteamiento de Max Neff, Elizalde y Oppenheim, que desde 1986 sostuvieron que las necesidades humanas fundamentales son finitas y además de eso universales, lo que simplemente nos da a entender que estas varían históricamente en la forma en la que se satisfacen, más no en que deje de ser necesario en que sean satisfechas. Es decir, las formas para satisfacerlas cambian, pero estas necesidades se mantienen. Por un momento pensemos en el ejemplo de la necesidad de subsistencia. En algunas comunidades, esta necesidad se satisface con producción propia de alimentos, en otras con sistemas comerciales complejos y en otras con ayudas estatales. Y de alguna manera, pues la necesidad se mantiene, pero la forma en la que se satisface, o sea, el satisfactor, cambia según el contexto. Bajo esta perspectiva, bajo esta idea, el modelo cartagenero presenta un problema muy grave de fondo. Este está midiendo todo su éxito mediante indicadores de inserción global, lo que corresponde a los números en turismo internacional, cuántos cruceros vienen a la ciudad y los números de la inversión hotelera. Pero estos satisfactores están diseñados para una demanda externa, no para las necesidades de subsistencia de sus habitantes, ni tampoco para las necesidades de protección de estos o de participación incluso. Dicho de otra manera, el desarrollo en este caso se define desde afuera y no desde las necesidades propias de su comunidad. Como segundo argumento, planteamos las cifras que nos ofrece el DANE sobre la pobreza monetaria en Cartagena en 2025, que alcanzó un 34,6% de la población, equivaliendo a 361.000 personas. ¿Qué nos dice esta cifra? Que esta cifra no solamente duplica la de Medellín, sino supera ampliamente a la de Bogotá, Cali y Barranquilla, y nos da a entender que ese contraste no solamente se ve afuera de la ciudad, sino también dentro, porque mientras en unos sectores como el sector amurallado y sectores más adinerados se concentra la inversión turística y hotelera, barrios populares de Cartagena enfrentan carencias estructurales en vivienda, agua potable, empleo estable, incluso ni siquiera varios se encuentran dentro del POT. Y ahí nos planteamos o nos percatamos de cómo existe una coexistencia problemática dentro del mismo territorio cartagenero. Esta prosperidad turística está conviviendo con una pobreza estructural que se encuentra a kilómetros de distancia, lo que evidencia que la articulación exitosa con los mercados globales no está garantizando por sí sola la cobertura de las necesidades humanas fundamentales de las otras personas dentro de la ciudad que no se encuentran dentro de ese nicho. Y nuestro tercer argumento es que si bien hay problemas para buscar un desarrollo en Cartagena, hay una evidencia histórica de cómo es posible alcanzarlo. Y este es San Basilio de Palenque, que fue un lugar fundado por personas que escaparon de la esclavitud en la época colonial y que es reconocido como el primer pueblo libre de América. Dentro de este pueblo, las personas han durante siglos construido
su propia lengua, ha manejado su propia organización a través de los cuadros, maneja su propia medicina tradicional y una economía comunitaria que, de alguna manera u otra, han logrado satisfacer las necesidades de sus habitantes. Por lo que la idea de un distinto tipo de desarrollo no es necesariamente una utopía, simplemente se requiere de una práctica correcta de reproducción digna de la vida desde ese propio territorio y mantenerlo durante generaciones. Para terminar, quiero volver a una idea principal y es lo que decía Carvajal en 2009. Básicamente que hay dos formas de hablar de alternativas de desarrollo. La primera es solo mejorar cómo nos conectamos con el mercado internacional sin cambiar nada de fondo. Y la segunda, la que es necesaria, es cuestionar esa dependencia misma. Yo personalmente, diría de que lo que necesita Cartagena es pensar en menos lo que quiere el turista y más en lo que necesita la gente que vive en la ciudad todos los días. Muchas gracias por su atención.